Antes de comenzar mi mensaje esta mañana, tengo que confesarles algo. Sabía que iba a tomar su atención con eso. Híjole. Espero que preste la misma atención para la palabra de Dios. En enero 8 del 2017 a las 6 de la tarde, crucé esas palabras por primera vez con mi familia. En la mañana estuvimos por última vez en nuestra previa iglesia que amamos mucho y todavía la amamos mucho. Dejamos la última iglesia porque tenía mi meta o en mi mente una iglesia pequeña que tuviera unas 30, 40 personas y a un pastor anciano que necesitará ayuda. Eso fue lo que le dije a mi familia. Pero antes de comenzar a buscar una iglesia, le dije a mi familia, quiero visitar una iglesia que encontré en la internet y quiero visitarla porque el pastor viene de Master Seminary. Oh, es en inglés. Nadie es perfecto, pero quiero ir. Ese domingo en la noche nos sentimos muy bienvenidos. Algo pasó. La gente fue muy amable con nosotros. Algunos estaban tratando de hablar algunas palabras en español conmigo y Liz. Y fue algo que apreciamos mucho. Esa noche, el pastor Bruce Blake predicó acerca de Colosenses 1:28, de estar completos en Cristo. Un mensaje que todavía tengo en mi corazón. Qué gran mensaje. Le dije a mi familia, ¿sabe? Quiero venir la próxima semana para escuchar la segunda parte de ese mensaje, pero el miércoles... Digo, eso es el domingo en la noche, pero el domingo en la mañana vamos a buscar otra iglesia. Estamos visitando alguna iglesia hasta un miércoles en la noche. Mis hijos dijeron, queremos ir a Believers Fellowship el miércoles en la noche para ver cómo es. Escuchamos acerca de ese pastor de jóvenes muy carismático que se llama Chas Hunt. Le dije, no, recuerden, estamos buscando una iglesia porque queremos servir al Señor. Y quizás hay una iglesia que necesita nuestra ayuda. Pero comenzamos a venir miércoles en la noche. Estuvimos buscando una iglesia solo domingos en la mañana. Hasta que un sábado a la noche, Liz, ¿quién conoce a Liz? Liz y mis niños me dijeron, Liz me dijo, Juan, queremos visitar Believers Fellowship el domingo en la mañana porque queremos ver cómo las cosas son ahí. Le dije, no, porque si vamos, nos vamos a detenernos de buscar una iglesia en que podamos servir. Bueno, y ese es el punto que les quiero dar y quiero confesarles esto. Esas fueron mis palabras. No, porque no hay un lugar para mí en esa iglesia. Y como un buen predicador, le di 3 puntos esa noche. Le dije, número 1, el pastor viene de Master Seminary. Yo terminé en un humilde y pequeño seminario aquí en el pueblo. Y no solo eso, todo es en inglés. Y hablamos español, por lo menos yo y Liz. No tiene nada en español en la iglesia. Sí, es una muy buena iglesia. No estoy argumentando de eso. Pero escucha mi español, a mi inglés, perdón. No hay manera que yo pueda hablar o predicar con esas limitaciones que tengo. Yo estaba equivocado. Yo estaba muy equivocado. Mis limitaciones es lo que el Señor usa para su gloria. A Dios sea la gloria. El Señor nos dio aún los domingos en la noche para tener servicios en español. No sé si usted sepa eso, pero la semana pasada la conferencia G3 tuvo una conferencia en South Lake, Texas, y ofrecieron
traducción al español, de inglés al español por primera vez. ¿Y sabes qué? Believers Fellowship estaba ayudando con la traducción. Diego Falla, Francisco Hernández y mi persona estuvimos traduciendo para Joel Vicky, Victor Walker y Steve Lawson. Quiero adorar al Señor por lo que Él está haciendo en el Ministerio Español. Y quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias por su amor, por su paciencia y por apoyar nuestro ministerio. Quiero darle las gracias a los ancianos por esta grande, inmensa oportunidad que me están dando de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y por primera vez voy a predicar un domingo en la mañana. Sea paciente conmigo, por favor. Voy a utilizar diferentes versiones de la Biblia para estar más cómodo. La Legacy Standard Bible, si no puedo seguir, uso la Reina Valera en español. Quiero comenzar leyendo el pasaje del que vamos a predicar y luego oraré y luego comenzaré con el sermón. Pablo lee o escribe en Romanos 1:16 esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para los judíos primeramente y también para griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me has dado de predicar su santa palabra. Qué honor, Señor, qué honor y privilegio. Ayúdame a ser una bendición para su iglesia. Por favor, llame a la gente a la salvación y arrepentimiento. Y por favor, trabaja a través de mis limitaciones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. En julio 18 del 2022, apareció en las noticias un reportaje que llamó mi atención y la atención de mucha gente. En Nueva Jersey, la ciudad encarcela a los presos de acuerdo a lo que ellos dicen que son, hombres o mujeres. Bueno, las noticias hablaron de un caso de Demi Minor, que era un hombre de 27 años, pero decía que se sentía como una mujer. Este caso llamó la atención porque él lo transfirieron de la prisión de mujeres para una prisión de hombres. Entonces él dijo que él no quería estar en la prisión de hombres porque recibía burlas y discriminación. Porque él decía, yo soy la única mujer en esa cárcel donde solo tienen hombres. Y quizás te estés preguntando, ¿por qué lo trasladaron de la prisión de mujer a la prisión de hombres? Bueno, porque en la celda en la que estaba aprisionado en la prisión de mujeres, le acompañaban 2 mujeres y ambas quedaron embarazadas de él. Esto es muy confuso. Es un hombre que se convirtió en una mujer, pero ahora era un homosexual que ahora es lesbiana. El pastor infectólogo Miguel Núñez comenta algo muy interesante de este tipo de tema. Ya no importa lo que diga la biología, la embriología, la genética, la endocrinología, la urología, ni la ginecología, perdón. Y peor aún, ya no importa lo que Dios diga en su santa palabra. Si un hombre se siente como una mujer, debe tratarse a sí mismo como una mujer. El doctor Núñez continúa diciendo esto: tienes que perder la razón para llegar ahí. Y lamentablemente hemos perdido la razón y hemos llegado ahí. Por cierto, Demi está cumpliendo una condena por asesinato. Y antes de que juzgues a Demi, creo que hay algo más importante de lo que debemos hablar. Eso es un caso muy triste porque está claro que Demi no tiene una relación personal con Dios a través de Cristo.
La pregunta que deberíamos hacernos es esta. ¿Habrá alguna esperanza para Demi? Porque está claro, si Demi muere en ese momento y es llamado a la presencia de Dios en esa condición, sería eternamente condenado. Quizás te has preguntado la misma pregunta para ti, quizás con algún familiar en mente, y dices, esto es imposible. ¿Habrá alguna esperanza para ese ser amado que no tiene una relación personal a través de Cristo Jesús? Y no estás solo en esto. Pablo sintió la misma preocupación por algunos queridos. En Romanos 9, 1 al 3. Déjenme leer esos versos. Dice, Pablo abre su corazón y mire lo que dice. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ese dolor no se detiene. Verso número 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo sabe que estas personas son difíciles, tienen un corazón de piedra y a veces nos hacen perder la esperanza. Estos familiares necesitaban un poder sobrenatural para cambiar. Pero no tenemos ese poder, ni usted, ni Pablo. Y la pregunta queda en el aire. ¿Habrá alguna esperanza para algún pecador? La respuesta es sí. La buena noticia es sí. No solo para Demi y para tus seres queridos. Hay esperanza para cada pecador que no tiene una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Y esa esperanza está solamente en el Evangelio de nuestro Señor. A veces pensamos que no hay esperanza para algunas personas que viven en pecado, pero ese texto, hermanos, nos darán 4 razones por las cuales no debemos detenernos a hablarles o compartirles el Evangelio. 4 razones que te animarán a seguir compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Número 1, el Evangelio es poder de Dios. Número 2, el Evangelio es poder que salva. Número 3, el Evangelio es poder que justifica. Y número 4, el Evangelio es poder que transforma. Comencemos diciendo que el Evangelio es poder de Dios. Eso te animará a compartir el Evangelio con esos que te rodean. Y ese es nuestro punto número 1. Pablo escribe en Romanos 1:16 esto, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo le dice a los hermanos en Roma que él no está avergonzado del Evangelio. Está claro que está tratando de animar a la iglesia porque podrían sentir vergüenza. Piensa en esto. Esos creyentes pertenecen a una clase baja, una clase social baja, la clase obrera. El Evangelio se trata de un judío humilde, hijo de un carpintero de Jerusalén. El Evangelio es acerca de esta persona que fue crucificada, que de hecho era una de las peores maneras de morir en ese tiempo. Si el mensaje era sobre el gran César, nadie se avergonzaría en Roma, por supuesto, pero era acerca de Jesús. Esa es la razón por la que Pablo le está diciendo a esos creyentes que se sienten orgullosos, que se siente satisfecho, feliz con el Evangelio de Cristo Jesús. Y Él quiere que ellos y nosotros nos sintamos de la misma manera. Bueno, estaremos hablando del Evangelio mucho, así que déjeme decirle qué es el Evangelio. De acuerdo a 1 Corintios 15, 3 al 4, el Evangelio básicamente es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, el Evangelio es la obra del Señor Jesucristo. No avergonzarse del Evangelio es no avergonzarse de Cristo Jesús.
Y cuando leemos este verso, podemos preguntarnos, ¿por qué Pablo usa una forma negativa para demostrar su amor por el Evangelio? Porque él sabía que el mundo intentaría presionar a los cristianos. Porque el mundo quiere que usted se avergüence de Cristo. Para el mundo, el Evangelio es algo que odia, es locura, es vergüenza por lo que pasó en la cruz del Calvario. Déjenme darle algunos ejemplos. Vayamos a 1 Corintios, verso 1, y leamos el verso 18. Pablo sabía acerca de esto y nos va a dar algunos ejemplos. El verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si va unos versos más adelante, en el verso 23, en el mismo capítulo, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropesadores, y para los gentiles locura. Pase la página al capítulo 2 de ese libro, verso 14, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Así que Pablo anima a los creyentes a no avergonzarse del Evangelio a pesar de las presiones del mundo. Pero ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? ¿Tiene razones válidas para estar orgulloso, en el buen sentido de la palabra, acerca del Evangelio? Bueno, a continuación nos dará algunas de las razones por las cuales los evangelios no deben avergonzarse del Evangelio. Sigamos leyendo nuestro pasaje. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué palabra? Poder. A través del Evangelio, Dios manifiesta su gran poder. Cuando compartimos el Evangelio, no compartimos palabras vacías. La palabra griega para poder es dunamis, lo que indica un gran poder en movimiento. Y eso es muy importante. Aunque la palabra dinamita viene de la misma raíz dunamis, Pablo no habla de un poder destructivo, sino de un poder creativo. Pablo usa una palabra que indica un gran poder de Dios, el gran poder de Dios. De hecho, esta palabra a veces se traduce como milagro en algunos versos de la Biblia. Para darles un ejemplo, en Marcos 6:5, Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y esa palabra ahí, milagros, en el original se traduce con la misma palabra dunamis. Realizar un milagro requiere un poder sobrenatural. Y el Evangelio es comparado con un milagro. Eso es asombroso. El Evangelio es tan poderoso que el mismo Pablo lo compara con la obra creativa de Dios en Génesis. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4 y leamos versos 5 y 6. Eso es muy interesante, las palabras que Pablo utiliza aquí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él está aquí hablando del Evangelio. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo poder, hermanos, el mismo poder que hizo desaparecer instantáneamente la oscuridad de la creación a través de la luz, es el mismo tipo de poder que hace que los espiritualmente ciegos vean. Hermanos, eso es extremadamente poderoso. El Evangelio es tan poderoso que recibe el título de que se utiliza solamente con la persona de Cristo Jesús. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, y quiero leer versos 23 y 24. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero,
y para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Dónde usted leyó esas palabras? En Romanos capítulo 1, verso 16. El Evangelio también es llamado poder de Dios. Nada más o nadie más se le describe como poder de Dios a las Escrituras, solo a Jesús y al Evangelio. Hermanos, esto es extremadamente poderoso. El Evangelio es tan poderoso porque hay una relación cercana entre Jesús y el Evangelio. Vaya conmigo a Romanos 1:9. Vayamos a este capítulo para hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que Pablo dice aquí. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. ¿Ves? Eso significa que el Evangelio viene de Dios y se trata de la persona de Cristo Jesús. Creo que ahora podemos entender mejor por qué Pablo no está avergonzado del Evangelio. Porque el Evangelio es la manifestación del poder de Dios. Empezamos diciendo que el Evangelio es una fuerza dinámica, que significa que no es solo un momento de manifestación como la dinamita. Eso significa que, por el contrario, va a obrar constantemente la vida del creyente. Y sus efectos no solamente durarán un día. Déjenme enseñarles un ejemplo en la vida de Pablo. Vaya conmigo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 24 al 29. Estoy tratando de hacerlo fácil para ustedes, solamente estoy usando Romanos y Corintios. Pero les probaré hoy. Vayan a Habacuc. Pueden encontrar Habacuc. Les prometo que hay un libro que se llama Habacuc. Bueno, no sé si no lo dije bien y por eso es que usted no lo encuentra. Pablo describe su vida aquí en 2 Corintios 11, 24, 29. De los judíos he recibido 5 veces azotes, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es un trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, sobre la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando leemos algo como esto, es difícil no preguntarse esto. ¿Qué hizo que Pablo se mantuviera firme durante esos desafíos? Bueno, la respuesta es el poderoso efecto del Evangelio trabajando en su vida. Por esa razón, él no se avergonzó del Evangelio. Con su vida, Pablo está diciéndonos que el Evangelio es lo mejor que le ha pasado a él. Y no importa lo que costara, no se avergonzaría del Evangelio. El doctor Lucas Alemán, el director de Master Seminary en español, que nos visitó unas semanas atrás, él dijo algo interesante acerca del Evangelio. Es una cosa estar avergonzado a causa del Evangelio y otra cosa es avergonzarse del Evangelio. No vas a evitar el primero, pero debes evitar el segundo a toda costa. Seamos avergonzados por el Evangelio, pero nunca nos avergoncemos del Evangelio.
Queridos hermanos, el Evangelio, tenemos un gran poder en nuestras manos. Debemos usarlo. Debemos usarlo. Tristemente, mucha gente ha cambiado el Evangelio por algo más. Esa es la razón porque si usted mira a su alrededor, hay muchas iglesias muy débiles, llenas de emocionalismo porque han cambiado el Evangelio por algo más. El Evangelio del Señor Jesucristo es la única esperanza que tiene Demi Minor para tus seres queridos y para cualquier pecador en la tierra. Porque como estudiamos, es poder de Dios. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de él. Bueno, ya dijimos que el Evangelio es un poder dinámico de Dios. Y ahora veremos que es un poder que salva. Y eso te animará a seguir predicando a quienes te rodean. Y ese es nuestro segundo punto. El Evangelio es poder que salva en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo dice que el Evangelio es un poder que actúa con un propósito y tiene como objetivo salvar al pecador. Cuando compartimos el Evangelio, no compartimos palabras vacías. Estamos usando el poder de Dios para salvar a su pueblo. Déjenme leerles 1 Corintios 1:21. Y miren lo que dice Pablo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál es ese mensaje? Pueblo interactivo de domingos a las mañanas. El Evangelio. Es el Evangelio que predicamos para salvar a aquellos que creen. Predicar el Evangelio es lo único que va a salvar a los pecadores. Esto es como Dios lo estableció. Tristemente, mucha gente piensa que Dios puede usar otros medios para salvar a pecadores. Por ejemplo, es muy común en nuestros días encontrar personas intentando convertir al pecador con su testimonio. No importa cuán interesante, espectacular o atractivo sea tu testimonio, déjame decirte algo, eso no es el Evangelio. El testimonio es una obra que el Evangelio ha hecho a la persona, pero no es el Evangelio. El testimonio puede ser muy útil para captar la atención del pecador, sí. Puede ayudar mucho, no me malinterpretes. Pero tenemos que hablar de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso ayudará al pecador a ver su condición ante un Dios santo y su necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es solo Jesucristo. Pensemos acerca de esto. ¿Qué puede hacer un hombre muerto para tener vida? ¿Qué? ¿El servicio interactivo del domingo? Nada. Está muerto, no puede hacer nada por sí mismo. Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La próxima pregunta, ¿qué puede hacer un ciego para ver? ¿Qué? Nada. Nada. Él no puede ver, no puede hacer nada por sí mismo. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 6 que estábamos ciegos a la gloria de Dios. Pero Dios, a través de predicar o la locura de predicar el Evangelio, da vida a los muertos y vista a los ciegos, porque el Evangelio es poder de Dios. Nunca trates de salvar a alguien por otros medios. Nada tiene el poder del Evangelio. Dios no utiliza otros medios. Prediquemos el Evangelio. Quizás estés pensando o preguntándote de qué salva el Evangelio al pecador. Bueno, de acuerdo a la Biblia hay varias cosas, pero le quiero dar tres cosas principales.
El Evangelio tiene como objetivo salvar al pecador de la esclavitud del pecado. Antes del Evangelio, la persona era esclava del pecado y no podía dejar de pecar. Pero cuando respondió el mensaje con arrepentimiento y fe, fue liberado de esa esclavitud. El Evangelio de Jesucristo cambia la naturaleza del pecador a alguien que quiere agradar a su Salvador. Mira lo que dice 1 Corintios 6, verso 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire el siguiente verso, el verso 11. Y esto erais algunos. Antes del Evangelio eran esclavos del pecado, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Evangelio proporciona una manera de estar libres del pecado. Número 2, el Evangelio tiene como objetivo salvar al pecador de la ira de Dios. Antes, el pecador era el objetivo de la furiosa ira del Santo Dios. Muchos describen a Dios solo como un ser amoroso que al final perdonará a todos. Pero déjeme decirle algo. Ese Dios proviene de la imaginación del hombre, pero no de la Biblia. Ellos no usan los otros atributos de Dios. Además de amoroso, la Biblia también describe un Dios justo que castigará todo pecado con toda su furia. Eso es lo que la Biblia dice. Romanos 5, 9 y 10 nos dice eso. Pablo habla de este asunto. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Evangelio proporciona la manera de ser salvados de la ira de Dios. Y número 3, el Evangelio tiene como objetivo proporcionar salvación al pecador, una salvación escatológica. ¿Y qué significa eso? Tengo que impresionarles esta mañana, por eso puse esa palabra ahí. Salvación escatológica. El Evangelio no solo salva al pecador para esta vida presente, sino que garantiza la salvación eterna en la vida venidera. Leamos Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Evangelio es algo poderoso que obra para siempre, salva para siempre. Y esa es la razón por la cual el pastor y maestro John MacArthur dice lo siguiente acerca del Evangelio. La mayor manifestación del poder de Dios consiste en llevar al hombre a salvación. Transforma su naturaleza y le da vida eterna por medio de su Hijo. No hay duda de que MacArthur tiene razón y podemos decir amén a esa afirmación. Ya estudiamos que el Evangelio es poderoso y tiene como objetivo salvar, pero ¿podrá el Evangelio llegar a alguien como Demi Minor o mis seres queridos? Sigamos leyendo Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree. Pablo da gran esperanza.
sobre el alcance del Evangelio. No es exclusivo de una región o pueblo específico. El Evangelio está disponible para todo aquel que lo escuche y crea en el Señor Jesús. El Evangelio no tiene límites, hermanos, ni fronteras, nada ni nadie puede detenerlo. Está disponible. ¿Quiere prueba de eso? Mire a su alrededor. Una prueba de eso es nuestra iglesia Believers Fellowship. No sé si lo sabía, pero aquí nos reunimos gentes de alrededor de 20 diferentes países. Alabemos a Dios por eso. Amados hermanos, no conozco el plan soberano de Dios, pero sí conozco algo. Tengo una responsabilidad delante de Él de predicar el Evangelio. Él me dio esa responsabilidad y lo haré y le dejaré el resto o los resultados a su providencia. Proclamar el Evangelio es algo que debemos hacer. Es algo que queremos hacer y es algo que como iglesia vamos a continuar haciendo. Porque es el poder de Dios y su objetivo es incluso salvar al más vil de los pecadores. Compartamos el Evangelio, porque es la única esperanza para Demi Minor, tus seres queridos y todo pecador. Como comenzamos, el Evangelio es una herramienta poderosa que nos da para salvar. Usémosla. Bueno, ya estudiamos que el Evangelio es el poder de Dios que salva a pecadores, pero ahora vamos a ver que también justifica. Eso te animará a seguir predicando a quienes te rodean y ese es nuestro punto número 3. El Evangelio es poder que justifica. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo introduce en su carta un tema que es el tema de Romanos, la justicia de Dios. De una manera majestuosa describe un tribunal judicial para explicar la doctrina de la justificación. Judíos, gentiles y todos en general comparecerán ante Dios, que es el juez justo. La condición de todas estas personas será evaluada con la ley de Dios y todos son declarados o encontrados culpables. Luego, Pablo brindará esperanza al describir cómo pueden ser declarados justos ante este santo juez. La única manera de ser justificado es a través de la fe en Cristo Jesús. Es solamente a través de Él porque Él es quien recibió el castigo de la ley por el pecado. Él es la propiciación, Él es el pago perfecto por los pecados. Ya hablamos del Evangelio que salva y da libertad del pecado, pero hace algo más, algo extraordinario. Pablo usa el término legal justicia para describir el veredicto dado al pecador que pone su fe en Jesús. Leamos Romanos 5, verso 1. Mire, dice, justificados pues por la fe. ¿Cuál es el resultado de esta justificación? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecador ya no tiene que temer la justicia de Dios. Si lee cuidadosamente, Pablo no está diciendo que la persona es simplemente liberada. No, Pablo dice que es declarada justa. Cuando esté ante Dios, será declarado inocente, lo que implica mucho más que dejarlo en libertad. El Evangelio tiene poder y la autoridad para transformar a un pecador en una persona justa. ¿Cómo? Leamos 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Pablo dice, al que no conoció pecado, hablando acerca de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no pecó, vivió una vida perfecta, sin pecado.
¿Por qué Jesús pagó por nuestros pecados? Sigamos leyendo. Para que nosotros, qué hermosas palabras, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. En Él, en otras palabras, la justicia de Jesús es imputada a nosotros. Ahora está en nuestra cuenta. En la cruz, Jesucristo llevó el castigo de nuestro pecado. Pero eso es solo una parte de su obra majestuosa. En nuestro lugar, Él tomó nuestro pecado y en cambio nos dio su justicia. Déjeme leer Romanos 3:24. Pablo dice, siendo justificados gratuitamente o como regalo por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto se conoce como el gran intercambio. Le dimos a Cristo nuestros pecados y recibimos su justicia. Y quizás usted se pregunta, ¿por qué eso es tan importante? Sé que es un poco técnico, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Pablo está haciendo ese énfasis en la doctrina de la imputación, de la justicia? Vaya conmigo a Mateo 5, verso 20. Mateo 5:20. Mire lo que dijo Jesús aquí. Porque les digo a ustedes que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, esto es un estándar increíblemente alto. El mismo capítulo, verso 48, sed pues vosotros perfectos, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como lo puede ver, el título, vuestro Padre Celestial, para entrar al reino de los cielos, Dios requiere justicia perfecta. Solamente el Evangelio tiene el poder para ayudarnos a ser declarados perfectamente justos ante Dios. Ya estudiamos que el Evangelio es poder de Dios que salva y justifica al pecador. Y ahora terminaremos estudiando que el Evangelio es poder de Dios que transforma al pecador. Esto te continuará animando a seguir predicando el Evangelio a los que te rodean. Y ese es nuestro punto 4 y nuestro último punto. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cómo se le imputa esa justicia al pecador? ¿Cómo recibe el pecador ese glorioso intercambio? Continuemos leyendo ese verso, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia llega al pecador cuando confía plenamente en el pago de Jesús en la cruz. El pecador no simplemente está de acuerdo con la información, también tiene una convicción de que es verdad. En otras palabras, tiene fe. Y esto no es cualquier tipo de fe, es una fe que salva y que transforma, que cambia. El diccionario bíblico dice que una persona con ese tipo de fe va a vivir confiando en Dios. En otras palabras, ese tipo de fe se hace visible en la manera en que esa persona vive. Y déjenme darles un ejemplo. Romanos 1:8. Romanos 1:8. Mira lo que Pablo dice acerca de esos hermanos. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Por qué? De que vuestra fe o su forma de vida espiritual se divulga por todo el mundo. La gente puede ver la fe de este pueblo en acción, en la manera como ellos viven. El diccionario también dice que este tipo de fe caracteriza a una persona que es leal a Dios, siempre. No importa lo que sienta, no importa lo que vea, permanecerá leal a Dios, a su Salvador. Esa es la razón por la que William Barclay dice lo siguiente relacionado a ese tema.
Este tipo de fe es la fidelidad que caracteriza a todo fiel soldado de Jesucristo. Pablo resume esa fe y lealtad en su famoso versículo del libro de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta fe asombrosa es activada por Dios a través de la predicación del Evangelio. Continuamos leyendo Romanos 1:17. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo dice estas palabras de Habacuc 2:4, nos está enseñando básicamente dos cosas. Número uno, la salvación desde el Antiguo Testamento siempre ha sido por la fe. Y número dos, que la fe estará con el creyente durante toda su vida y se hará visible en su forma de vivir. Entonces, un verdadero pecador justificado va a tener una vida transformada. Ahora va a tener un antes y un después. Ahora va a vivir para su Salvador. Así que hay esperanza para Demi Miner, pero él necesita ir en fe al Señor Jesucristo para llegar a ser perfectamente justo ante Dios. Entonces su vida será transformada y comenzará a tomar decisiones que traigan gloria a su Salvador. Santiago 2:18. Recuerden, no somos salvos por obras, sino que somos salvos para buenas obras. Y terminaré con esto. Comencé mi mensaje preguntando si había alguna esperanza para Demi, aunque debería decir para cualquier pecador. Ahora podemos ver que la única esperanza, o por qué la única esperanza es el Evangelio. Y es porque tiene el poder de cambiar incluso al más vil de los pecadores. Queridos hermanos, medite acerca de esto. La razón principal por la que estamos aquí como iglesia es para proclamar el Evangelio. Sí, es bueno estudiar la Biblia. Por eso lo hacemos. De hecho, nuestro eslogan dice eso. Pero en el cielo, hermanos, entenderemos perfectamente a nuestro Dios. Entenderemos todo, hermanos. Es bueno orar. Por eso te animamos a orar todo el tiempo. Es bueno, pero en el cielo será mejor, porque estaremos cara a cara hablando con Dios, con nuestro Salvador. Hermanos, es bueno tener compañerismo y amamos el compañerismo y por eso lo promovemos. Pero en el cielo será perfecto, sin pecados, sin males entendidos, sin fricciones, será perfecto. Entonces, ¿qué es lo único que no vamos a hacer en el cielo? Proclamar el Evangelio. Esa es la razón por la que tenemos que usar su poder ahora. Ahora. Y termino con la cita del doctor Lucas Alemán. Seamos avergonzados por el Evangelio, pero nunca nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar, justificar y transformar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra que nos ayuda a ver que hay esperanza para todo pecador. Quizás mis hermanos tienen un ser querido en su mente que no tiene una relación personal con usted a través de Cristo Jesús. Padre Celestial, sabemos ahora que hay esperanza para esos seres queridos. Sabemos ahora que hay esperanza para todo pecador. Querido Padre, ayúdanos a nunca avergonzarnos del Evangelio, porque esa es la manifestación de tu gran poder para salvar. Por favor, danos oportunidades para ejercitar ese poder y ver
pecadores venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Padre, te agradecemos por su Hijo Jesucristo, quien nos dio un glorioso intercambio y ahora tenemos una justicia perfecta para que tengamos compañerismo con usted sin ningún temor. Ayúdenos a vivir con gratitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Well, would you please stand?